es llevado por el Espíritu Santo a, a Jerusalén. Y no solamente está declarando eso, sino que está diciendo que el Espíritu Santo le ha mostrado que va a encontrar sufrimiento y dolor a las ciudades donde vaya, ¿cierto? El que va a encontrar prisiones y sufrimientos. Entonces, les declara esto, también les dice que será la última vez que lo volverán a ver. Esta despedida, pues obviamente es más emotiva, pero no solamente por estas cosas, sino que cuando uno se despide de alguien, teniendo en cuenta que uno no lo volverá a ver, uno le hace un recordatorio y uno quiere que esas palabras, esas personas las tengan grabadas completamente. Y es, efectivamente para eso fue que Pablo les llamó, precisamente para poder dejar en claro lo que él quería que ellos tuvieran en cuenta, ¿cierto? Y los hace reunir. Vamos entonces a mirar como las claves de este pasaje. Primero, Pablo se reúne con ellos en Mileto, ¿cierto? Inicia esta despedida diciendo que él fue ejemplo en servicio, en humildad y que él trabajó incluso, en los últimos versículos dice que él fue ejemplo también para trabajar por las necesidades no solamente de él, sino para enseñarles a ellos cómo suplir las necesidades a otros hermanos, al que lo necesitara, ¿cierto? También Pablo está hablando que fue ejemplo en el comportamiento que tuvo frente a las pruebas. Ellos fueron testigos de ver cómo los judíos querían acabar con Pablo, de ver cómo los judíos discutían con Pablo y cómo querían sacarlo de Éfeso y vieron cómo fue el comportamiento de Pablo enfrentando a los judíos. Pablo también, él arranca esta despedida recordándoles, diciéndoles, o sea, yo soy ejemplo de ustedes, sigan ese ejemplo, o sea, síganlo. Les dice, prediqué de manera pública y en casas. Posiblemente cuando se habla en casas es que hizo discipulados de manera particular. Y el versículo uno de los versículos más adelante dice que él estuvo llevando, que a cada uno les estuvo amonestando de manera particular. O sea que Pablo no solamente predicaba en público, en las sinagogas, en la escuela, sino que también predicaba en casa de manera particular. Hizo discipulado y esto me llevaba mucho a pensar lo que el Señor Jesús hizo. Recordemos que el Señor Jesucristo lo que hace es coger a 12 para prepararlos y que de esta manera estas 12 personas se pudieran multiplicar, ¿cierto? Y es básicamente lo que Pablo hizo en Éfeso. Recordemos que Lorena hace 8 días nos comentaba que fueron 12 personas las que iniciaron la iglesia de Éfeso. Pablo las prepara, predica tanto a griegos como a judíos el evangelio del Señor Jesucristo, se queda durante todo este tiempo con ellos, 2 años, preparando, enseñando, pero también lo hace de manera particular. Y este es un ejemplo que no solamente Pablo replica de los 12 discípulos, sino que nosotros, hermanas, también debemos replicar esto. Pueda que en este momento usted no tenga a quien discipular, pero usted tiene hijos, tiene sobrinos. Ellos son los primeros discípulos que el Señor les ha encomendado para que nosotros lo hagamos. A veces nosotros estamos buscando gente de afuera para discipular y está bien. No estoy diciendo que esté mal, pero tengamos en cuenta que nuestra prioridad está adentro. Nuestra prioridad, disipule afuera, pero no descuide adentro. Sus hijos, para nosotros los que tenemos niños pequeños, ellos son nuestros mayores discípulos. A ellos son los que le debemos gastar el tiempo minuciosamente, así como Pablo lo hizo con Éfeso, así como Jesús lo hizo
con sus discípulos, pasó tiempo con ellos, les mostró milagros, les enseñó su doctrina y se aseguró que tuvieran esa doctrina en el corazón de ellos. ¿Para qué? Para luego llegar una despedida. Así como Jesús se despidió de sus discípulos cuando fue llevado al cielo, Pablo en este momento se está despidiendo de los ancianos de la iglesia de Éfeso. Pero él quiere dejarles algo claro y les advierte sobre algunas cosas. Él en la despedida les dice, debido a que voy a padecer sufrimientos en Jerusalén, su vida no tenía valor. Para Pablo era más importante tener el gozo y continuar la carrera mirando hacia, hacia lo eterno. Y es a esto, hermana, lo que nosotros también debemos apuntar. Debemos seguir también ese ejemplo. Para Pablo su vida no tenía valor. Lo único que le importaba era lo eterno. Porque él ya sabía, el Espíritu Santo le había revelado que él iba a tener prisiones y sufrimientos. Y ese era el precio que él iba a pagar por seguir a Cristo. Y ese es el precio que usted y yo debemos estar dispuestas a pagar por seguir a Cristo. Posiblemente en este país todavía no estemos, aunque Colombia es uno de los países más perseguidos, de acuerdo a la tabla que existe, Colombia es uno de los países más perseguidos en cuanto a los cristianos. Lo que pasa es que esto no nos lo dicen las noticias, pero gracias a Dios estamos en ciudades donde nos podemos congregar libremente, ¿cierto? Pero no significa que por esto nosotros perdamos de vista lo que realmente importa, que es lo eterno. Acá Pablo está invitando a los ancianos de Éfeso a que se concentren en lo eterno y a que trabajen por lo eterno. Y este llamado, si bien las cartas o esta despedida fue para la iglesia de Éfeso, hermanas, esta carta nos incluye también a usted y a mí, porque es una carta que Pablo está haciendo para una iglesia y nosotros somos parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, debemos también seguir esos ejemplos. Pongamos nuestra mirada en lo eterno y que nuestra vida también pierda ese valor por causa de Cristo. Pablo también estaba tranquilo porque había predicado y enseñado la palabra de Dios sin omitir nada. Acá vemos donde él dice que absolutamente nada se ha ocultado, que ha dado testimonio completamente del Evangelio de Jesucristo y que no ha omitido nada. Miremos también cuando nosotros estamos predicando la palabra de Dios, cuando nosotros estamos enseñándole a otros, tratemos de no omitir nada. Y esto no se hace en 40 minutos, esto requiere tiempo. Y fue lo que precisamente Pablo invirtió en ellos. Tiempo, esfuerzo, se dedicó a enseñarles, a mostrarles a Cristo, a mostrarles la doctrina. Por último, Pablo le da unas instrucciones finales que suenan a una súplica, donde les dice, tengan cuidado de sí mismos, velen no solamente por ustedes mismos, sino por el rebaño. Vendrán lobos rapaces, o estos lobos se levantarán de la misma iglesia y empezarán a enseñar doctrinas falsas. Pablo les está diciendo a los ancianos, cuídese y cuiden la iglesia que es del Señor. Y les declara, ustedes son obispos, ustedes están ahí como ancianos. Mire que Pablo ahí está hablando en plural, no está en singular. Por eso es que nosotros, como iglesia, creemos en un liderazgo plural, porque lo vemos en las escrituras. Era la iglesia de Éfeso, no había un solo pastor. Ahí habla de que Pablo manda a llamar a los ancianos, entonces habla de un pluralismo. No nos dice cuántos eran, pero sí nos da referencia a que son varios.
Entonces, les está diciendo, cuídense en ustedes mismos, pero también cuiden el rebaño. ¿Por qué? Porque vendrán lobos rapaces que se podrán levantar de la misma iglesia enseñando otras doctrinas, a fin de que más gente llegue al conocimiento de la verdad, persuadiéndolos. ¿Para qué? Para que no los sigan más a ustedes y sigan otras doctrinas. Retengan lo que les enseñé durante 3 años, que esa parte, esa instrucción la da al final, donde dice, así que estén alerta en el versículo 31. Recuerden que de día y de noche, durante 3 años, no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Me impacta saber que Pablo tenía una conciencia tranquila porque se dedicó lo que podríamos llamar en cuerpo y alma a estos hermanos. Se dedicó durante 3 años a enseñar la sana doctrina, a enseñar lo que él decía, lo que recibí directamente del Señor, porque recordemos que Pablo lo dice, a mí no me enseñaron, yo lo que sé lo recibí directamente del Señor. Fue el mismo Señor Jesucristo quien le enseñó a Pablo su doctrina. Fue el mismo Señor Jesucristo quien le declaró a Pablo la verdad. Y lo vemos desde el momento de la conversión de Pablo, cuando Pablo eh, va camino a Damasco y el Señor mismo se le presenta. Entonces realmente vemos que ha sido el Señor el que ha instruido a Pablo y por eso Pablo se ha dedicado a instruir a estos hermanos en Éfeso. Por eso hemos visto que ya Éfeso tenía una iglesia, habían ancianos, y no solamente habían ancianos, había un grupo de hermanos allí, tanto judíos como griegos, que estaban adorando al Señor Jesucristo, que habían aceptado, que habían creído en que Jesús era el Mesías. Y precisamente por eso Pablo les está diciendo, retengan lo que yo les he enseñado. No vayan a permitir que la doctrina se, se vaya a confundir, que se levante una doctrina falsa. En los últimos versículos, en el versículo 32, vemos como él dice, ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de la gracia que tiene poder para edificarlos y santificarlos. Pablo sabía, y esto es lo que nosotros debemos saber, no tenemos un discípulo para toda la vida, tenemos un discípulo por momentos, porque nosotros debemos preparar a nuestros hijos, sobrinos, nietos, enseñarles el mensaje de salvación y prepararlos para que ellos vayan y se multipliquen y vayan y hagan más discípulos. Esto fue lo que hizo Pablo. Pablo fue, instruyó a los hermanos en Éfeso, estuvo con ellos casi 3 años, les enseñó, les dio ejemplo, vivió con ellos el evangelio, porque en la iglesia primitiva el evangelio era práctico, no solamente se enseñaba la doctrina de Jesucristo, sino que se vivía la doctrina de Jesucristo. Que tristemente esto se ha, se ha contaminado mucho en la iglesia actual, porque muchas veces se enseña pero no se vive. Y es precisamente a lo que Pablo nos está desafiando también a nosotros. Vivamos la doctrina en la que estamos creyendo. Vivamos a Cristo. Vivamos de acuerdo a lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado. Pablo estaba convencido de que después de ese tiempo en el que estuvo con ellos ya estaban listos para continuar solos. Y por eso los encomienda a Dios. Y dice, el mensaje de la gracia tiene poder para edificarlos y santificarlos. Él estaba confiado en que no era él el que estaba haciendo la obra, sino que era el Señor el que estaba haciendo la obra. Y era el Señor el que tenía el poder para edificar y santificarlos. Y era el Señor el que iba a mantenerlos con el tiempo.
Y como Lorena nos había dicho hace 8 días, fue tanto el avivamiento que hubo en Éfeso que terminó siendo la fe cristiana, la fe principal de Éfeso. Después de adorar a tantos dioses, terminó siendo el Dios no conocido, el Dios de Éfeso. Recordemos que ellos tenían una estatua que se llamaba al Dios no conocido. Entonces, realmente es importante mirar que ellos, la fe cristiana es la que termina en apogeo, es la fe principal de esta ciudad y es la fe que llevará precisamente un gran avivamiento, que llevó un gran avivamiento a esta ciudad. Y como decía Lorena, no solamente fue Pablo quien enseñó, más adelante se levantan otros ancianos, Timoteo llega a ser anciano de la iglesia de Éfeso, Juan, y esto lo vamos a ver más adelante. Con esto en mano, después de hacer este recuento de esta despedida que Pablo tuvo con los ancianos en Éfeso, eh, se ponen todos de rodillas orando con lágrimas, se abrazan y se despiden. Esta fue la última vez que Pablo ve a los ancianos en Éfeso. Y ahora vamos a mirar, 4 años después. Estábamos en esa despedida. Pablo parte para Jerusalén. 4 años después, desde Roma, en una casa alquilada con un soldado que lo custodiaba y esperando una sentencia, Pablo escribe lo que muchos llaman la cumbre de las verdades bíblicas, la misma cúspide y el pináculo de la revelación de la Biblia, Efesios. No solamente Pablo escribe la carta a Efesios, Pablo en esa condición escribe 4 cartas: Efesios, Filemón, Filipenses y Colosenses. Y tiene 4 mensajeros para llevar esas cartas. El mensajero de Efesios fue, acá el nombre, Títico. Títico fue la persona que llevó esa carta a Efesios. De acuerdo a las personas que es muy estudiosas de las escrituras, nos indica, y de acuerdo a los relatos que la Biblia nos deja ver, la carta de Efesios se escribió 4 años después de esa despedida. Estando Pablo en Roma, como les digo, en una casa alquilada con un soldado que lo custodiaba, esperando apelar a Nerón, que era el emperador romano en esa época. Hermanas, lo que sí es cierto es que esta epístola es elevada e inspiradora. Hablando de una manera global, podemos decir que la iglesia es la obra de arte de Dios. Es más hermosa que cualquier templo construido por manos humanas. Este edificio espiritual está siendo construido por piedras vivas y es habitado por el Espíritu Santo de Dios. Es como el cuerpo de Cristo en este mundo, para vivir y caminar en esta tierra como Él habría caminado. Algún día la iglesia será presentada a Cristo como una esposa. Pero por ahora, hermanas, nosotros somos el templo vivo de Dios andando por esta tierra. Somos esas piedras vivientes. Jesucristo no está aquí presente en cuerpo, pero estamos usted y yo que hemos puesto la fe en Él. Y en este momento, nuestro desafío es habitar esta tierra viviendo como Cristo vivió, porque somos esa iglesia ambulante. La iglesia de Jesucristo ya no es el templo, el tabernáculo que existía hace años. La iglesia de Jesucristo somos usted y yo y todas aquellas personas que en el mundo entero han puesto su fe en Él. Somos vivos, somos piedras vivas.
y estamos en construcción. Y algún día nos presentaremos delante de Él como su esposa. Muchos de los escritores llaman que la carta de Efesios es la cumbre de las verdades bíblicas. Dicen que entre más nos sumerjamos en ella, más vamos a aprender, porque no solamente nos está mostrando el evangelio de manera doctrinal, sino práctica. Y la carta de Efesios, dentro de esas 4 cartas que Pablo escribió estando en Roma, es la carta que más habla del cuerpo de Cristo. Está totalmente enfocada en el cuerpo de Cristo. Si vemos Filipenses, habla de la cabeza, que es el Señor Jesucristo. Filemón habla de lo práctico que se debe ser para siendo creyente, cómo vivir esa doctrina siendo práctico, de la practicidad del evangelio. Colosenses se está enfocando en Cristo también, pero Efesios se está enfocando en el cuerpo de Buenos Cristo. días. Y si Dios ha permitido que Pablo escriba una carta donde se enfoca solamente en su cuerpo, es porque él no solamente tiene mucho para decirle a ese cuerpo, para enseñarle, sino que él está demandando obediencia de parte de ese cuerpo. De la única forma que usted y yo podemos ser edificados y santificados es a través de la obediencia. De nada nos sirve oír la palabra del Señor si no estamos dispuestas a obedecerla. Y esta mañana yo creo que el Señor nos está llevando una vez más a que obedezcamos la palabra del Señor. Es la única forma de que usted y yo podamos caminar y vivir en este mundo de la misma manera en que Jesús lo hizo. Vamos entonces a mirar Efesios capítulo 1, versículo 1 y 2. En sus materiales tienen escrita la carta. Les pido que por favor estén preparadas para que tomen también nota. Y vamos a iniciar este estudio por lo que todos llamamos o muchos llaman la cúspide de las verdades bíblicas. Vamos a mirar cuáles son esas verdades que el Señor quiere que nosotros tengamos arraigadas en nuestro corazón y que las pongamos en práctica. La carta inicia de la siguiente manera. Permítanme un momento, les voy a leer en la versión Reina Valera. Solamente vamos a estar viendo los 2 primeros versículos el día de hoy. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es un saludo muy breve que de acuerdo a todas las cartas que Pablo escribió, es la carta que tiene más brevedad en cuanto al saludo. Y vamos a empezar a estudiar este saludo. Sabemos que la carta de Efesios fue escrita por Pablo y que fue para los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Pero la carta no solamente fue para Efesios, sino que la carta aplica para la iglesia del Señor Jesucristo ahora en día, para todo el que forma parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Primeramente, vamos a empezar a mirar qué significa ser apóstol de Jesucristo. ¿Quiénes son los apóstoles de Jesucristo? ¿Quién puede llegar a ser un apóstol de Jesucristo? De acuerdo a lo que hemos visto, de acuerdo a la palabra del Señor, un apóstol tiene unos requisitos. Si bien no están como lo están en los requisitos para los ancianos,
pero a través de las escrituras sí podemos identificar cuáles son esos requisitos para ser apóstol de Jesucristo. El primero es que un apóstol de Jesús recibe comisión directamente de los labios del Señor. Un apóstol tuvo que haber sido nombrado por Jesús. Y no solamente nombrado estando Jesús en el cielo y uno acá en la tierra, no. Personalmente, directamente. Un apóstol tuvo que haber tenido contacto con el Señor Jesucristo. Vamos a Gálatas 1:1, la que desee lo puede leer para poder estar seguros de este primer requisito. ¿Alguien lo encontró o lo leo yo? Yo lo tengo, Nora. Dale. Gálatas 1:1 dice, Ajá. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios y el Padre que lo resucitó de los muertos. Entonces, acá vemos que Pablo cumplía con ese requisito, porque dice que fue apóstol no por hombre, sino por quién, por el Señor Jesucristo y por el Padre. Entonces, quien le puede dar la categoría de apóstol a un creyente es directamente el Señor Jesucristo. Segundo, un apóstol tenía que haber visto al Señor Jesucristo resucitado. Vamos a primera de Juan 1:1. ¿Alguna lo tiene o lo leo yo? Dice, lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos. Esto es lo que anunciamos respecto al verbo que es vida. Acá Juan nos está dando a entender que él vio al Señor, no solamente lo vio, lo contempló, lo tocó, él vio a Jesús resucitado. Y Pablo también lo vio. Recordemos que Jesús se le presenta a Pablo yendo camino a Damasco. O sea que por lo tanto ya vamos con dos requisitos que Pablo cumple. Tercero, ellos tenían que explicar las escrituras y escribirlas. Y pues vemos claramente que Pablo escribió muchas cartas en el Antiguo Testamento, muchos de los libros, o sea, por lo tanto también es apóstol. Esta explicación está en Gálatas 11 del 12 al 2. Si quieren pueden ir tomando nota y ya ustedes pueden ir mirando los versículos por temas de tiempo para que podamos, lo pueden mirar en la casa. Otro requisito es, ejercían autoridad suprema. Ese sí quiero que lo miremos en 2 Corintios 10:8. Dice la palabra del Señor, no me avergonzaré de jactarme de nuestra autoridad, más de la cuenta, autoridad que el Señor nos ha dado para edificación y no para la destrucción de usted. Esa autoridad, ¿quién la había dado? El mismo Señor Jesucristo. Esa autoridad no se la impusieron, no fue dada por hombres, no fue dada por ancianos, no fue dada por pastores. Esa autoridad fue dada por el mismo Señor Jesucristo. La otra, el otro requisito, tenían autoridad para realizar milagros. Y ustedes pueden ver a través de las escrituras, ahí tenemos Marcos 6:13, pero podemos ver que Pablo, Pedro, Juan, ellos realizaban milagros. Dios les dio la autoridad de que en nombre de él pudieran realizar milagros.
y los vemos en muchos pasajes, pero esa autoridad fue dada por el mismo Señor Jesucristo. Otro requisito, se les dio la comisión universal para ser iglesia. Ellos fueron los que iniciaron con la iglesia. A ellos se les comisionó a ser iglesia. Ahora podemos decir, bueno, pero es que esa comisión no solamente aplica para ellos, aplica también para nosotros. O sea que de nosotros también se puede levantar un apóstol. No, es necesario cumplir todos los requisitos, no solamente uno. Y cualquier persona de la iglesia actual cumple con un solo requisito, que es que tiene la comisión de hacer iglesia, ¿cierto? Todos somos llamados a llevar el evangelio de Cristo a toda lengua, tribu, nación. Somos llamados a ser discípulos, todos. Pero esto no significa que solamente porque yo cumplo con este requisito, voy a ser apóstol o voy a ser, en el caso de la mujer, bueno, no sé cómo se dice apóstola, bueno, apóstola, no significa que yo lo puedo hacer. Para yo ser apóstol, tengo que cumplir con estos requisitos. Y en la actualidad no existe ni una sola persona que haya visto a Cristo resucitado. No hay ninguna persona, a Jesucristo no se le ha aparecido directamente a una persona que esa persona lo haya tocado, lo haya palpado, haya convivido con él, que se haya sentado a la mesa con él. Nosotros lo vemos a través de nuestra fe y estamos seguros de que es real, pero realmente no lo hemos visto físicamente. Y para ser apóstol, este es uno de los requisitos. Con esto, hermanas, quiero que de verdad estudiemos estos pasajes. ¿Por qué? Porque con esto se tumba la teoría de que en la actualidad hay apóstoles. No hay apóstoles, hermana. La palabra del Señor nos muestra claramente que por eso Pablo en todas sus cartas, ustedes van a ver que él dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Pablo estaba tan interesado en que aunque él no estuvo con el Señor Jesús durante estos 3 años como lo estuvieron los demás, pero él sí estaba interesado en la veracidad, en que todos tuviéramos completamente la verdad de que él fue apóstol. Y él por eso lo expresa en sus cartas, no por voluntad de un humano, fue por voluntad de Dios. O sea, yo no fui apóstol porque me proclamé apóstol, porque vino un pastor y me hizo apóstol, porque la iglesia me escogió como apóstol. No, él fue apóstol porque el mismo Señor Jesucristo lo escogió y él lo deja claro y lo deja claro en todas sus cartas. Y las escrituras verifican efectivamente esa declaración que Pablo hizo. Entonces, hermanas, tenemos que tener eso claro. No existen apóstoles en este momento. Los apóstoles fueron comisionados por el mismo Señor Jesucristo. Para que eso lo tengamos muy en cuenta y nos vamos afianzando en la verdad de las escrituras. Ahora, la carta de Efesios dice, para los santos y fieles. Vamos entonces a mirar qué significa santo y fiel. ¿Quiénes son los santos y fieles? Una persona santa es una persona separada o apartada para uso exclusivo de Dios. Cuando yo digo, yo llamo algo uso exclusivo, ¿qué quiere decir? Cuando yo digo que este celular es uso exclusivo mío, ¿qué quiere decir? Que nadie más lo puede usar, solamente yo. Que nadie tiene el poder o nadie tiene el derecho. No, no quiere decir que no lo sepan usar, no. Lo que está diciendo es que la única persona que tiene derecho a usarlo soy yo. Es más, usted puede saber más de esto que yo, pero yo soy la única que tiene el derecho a usarlo. Y una persona santa
significa que el único que tiene derecho a usarla es Dios. Esto quiere decir que nosotros no podemos ser usadas ni por Satanás ni por nuestra propia carne. Por eso es que nosotras debemos estar todos los días, morir a nosotras mismas, porque en mi frente llevo el sello que le pertenezco a Dios. Y mi propósito cada mañana es, hoy cómo me quieres usar, hoy qué quieres hacer conmigo, porque tengo el sello de exclusiva para Dios. Y no solamente yo, toda persona que ha puesto su fe en el Señor Jesucristo. Hermanas, somos santas por la posición que tenemos en Cristo. Y ahora vamos a mirar más esa palabra en Cristo. Yo no soy santa por lo que hago. Yo soy santa porque Él dijo que yo era santa. Simplemente por eso. Porque Él decidió ponerme el título de santa. No por lo que yo hago, sino porque Él me puso ese título. Por eso soy santa. Los fieles. Los fieles son creyentes, que obviamente también son santos. Les voy a decir algo, hermana. Santo es la posición del creyente frente a Dios, porque Dios le da esa categoría. Pero fiel es la posición que tiene el creyente frente a otro, a las demás personas. Usted decide, hermana, qué tan fiel va a ser a Dios. Santo, Dios la hace a usted santa, le da esa posición de santidad. Pero la fidelidad, usted la decide. Usted decide qué tan fiel le es a su Señor. La fidelidad depende de nosotras, hermanas. Y me impacta que Pablo le llama a la iglesia de Éfeso santos y fieles. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos creían que eran santos, pero practicaron qué es ser santo. Y al practicar el qué es ser santo, eso lo lleva a ser fiel a su Señor. Cuando yo creo que yo soy santa, yo me voy a comportar como una santa. Y esto me va a llevar a ser fiel a Dios. Ahora, yo no puedo practicar esa santidad si no permanezco en Cristo. Recordemos que en Juan 15 el Señor Jesucristo dice, permanezcan en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Permanezcan en mí. Separados de mí nada podéis hacer. De la única forma que yo puedo practicar esa santidad que Dios está haciendo en mí es obedeciendo a esa santidad. Y eso me va a llevar a ser fiel. Esa obediencia no es fácil, no es fácil, porque recordemos que tenemos una naturaleza pecaminosa con la que tenemos que luchar todos los días. Pero yo sí puedo llegar, yo sí puedo ser fiel al Señor, porque si Él me lo está demandando es porque yo sí lo puedo hacer. No a la perfección, no en 100%, porque eso solamente será el día que estemos cara a cara frente a Él, que seamos renovados, transformados. Pero yo, como santa de Dios, debo luchar cada día por permanecer fiel, por transformar mi mente, como dice Romanos 12:2, transformar la mente. No se conformen a este siglo. Como nos decía Pablo, mi vida no tiene valor. Yo me esfuerzo, yo hago por permanecer en esta carrera con gozo, por perseguir a la meta, con todos los obstáculos, con todas las pruebas, con caídas, porque vamos a tener caídas. Pero el tema acá no es caer, el tema es poder levantarnos y continuar. Y bendito sea el Señor, porque tenemos al Señor Jesucristo que nos levanta. No estamos solos. Él no simplemente nos dice, vea, sean santos y fieles y ya ustedes mirarán cómo lo resuelven. No,
Él ha prometido estar con nosotros. Él envió a su Espíritu Santo a vivir. Recordemos que somos esas piedras vivas, que su presencia está en nosotros y que Él es el que hace la obra. Simplemente obedezcamos al llamado. Obedezcamos al llamado. Continuemos, dice, en Cristo Jesús. El ser salvo significa estar en Cristo. Estamos unidas irrevocablemente por el bautismo en el Espíritu Santo, estamos unidas a Cristo. ¿Qué quiere decir la palabra estar en Cristo? Que yo estoy en Jesús y Jesús está en mí. O sea, somos uno. ¿Ustedes recuerdan la oración que Jesús hizo en Juan 17? Cuando él le decía, Padre, te ruego que ellos sean uno así como tú y yo somos uno. Ese es el propósito de la venida de Cristo acá a la tierra. No solamente ofrecernos una eternidad con Él. Él quiere que desde ya usted y yo seamos uno en Él. Que seamos uno Él y yo. Pensemos igual, actuemos igual, deseemos igual. Que mi pensamiento, mi mente, mi ser, mi corazón, mis emociones vayan sujetos a Él. Que yo me parezca a Él. Por esa razón fue que el Padre envió al Señor Jesucristo. No solamente a perdonar nuestros pecados, sino a hacernos a imagen y semejanza de Él. Recordemos que cuando Él nos hizo, Él dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza. Nosotros destruimos esa parte, nosotros destruimos la semejanza, aunque hay semejanza y hay imagen de Dios en el ser humano, pero nosotros lo que hicimos fue desdibujarla. Y por eso vino Jesús, para volver a ser el propósito de Dios. O sea, vino a cumplir ese propósito. Él hizo al hombre para que fuera imagen y semejanza de él. Y por eso él, todo el que crea, lo va a hacer a imagen y semejanza de él. Él va a cumplir ese propósito, porque para eso, con ese propósito creó el ser humano. Por eso nosotros estamos en Cristo, no porque nosotros lo hayamos pedido, es porque Él mismo nos puso a través de nuestra fe, ¿cierto? Entonces, es importante, hermanas, y les voy a pedir, tengan esta palabra presente durante todo el tiempo que vamos a estudiar Efesios, estar en Cristo. Porque todas las verdades que vamos a encontrar en Efesios giran alrededor de esta gran verdad, que es estar en Cristo. Somos uno con Cristo. Él está en nosotros y nosotros estamos en Él. Ahora, vamos a mirar, bueno, ahí les di el Primera de Corintios 12, vamos a leerlo, donde nos dice que estamos irrevocablemente, en esta versión me gustó mucho porque dice, de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para construir un solo cuerpo. Seamos judíos, gentiles, esclavos o libres. Y a todos nos dio a beber de un mismo espíritu. Por esta razón estamos irrevocablemente unidos. Irrevocable es decir que nadie lo puede. Ay, ya, perdón. Quiere decir que absolutamente nadie lo puede, perdón, que solamente él es el único que lo puede revertir. Nadie puede revertir esa posición y él no la va a revertir. Él no va a revertir esa posición que tenemos en Cristo. Termina el saludo diciendo, gracia y paz a vosotros de parte de Dios y del Señor Jesucristo. La gracia de Dios, el medio por el cual Él nos salvó.
Debemos conocer, mire qué tan interesante es el orden que Pablo da acá. Y siempre lo da en todas las cartas. Y creo que los otros apóstoles que también usa en esta expresión, esa era una expresión muy popular de los judíos a la hora de saludar a las personas, ¿cierto? Y es importante el orden de esta expresión, gracia y paz. Nosotras no podemos conocer la paz de Cristo si no hemos conocido su gracia. Debemos conocer primero la gracia para poder experimentar esa paz. Si yo no he conocido la gracia de Jesús, esto significa que tal vez yo no he puesto mi fe en Él, que no estoy segura si realmente soy salva, que no he determinado cuál, no me he puesto a paz con Él, no me he puesto a cuentas con Él. Cuando yo me pongo a cuentas con el Señor, esto significa que Él me ha dado esa gracia y he experimentado la gracia y esa gracia me va a llevar a experimentar la paz con el Señor. Ambas, tanto la gracia y la paz provienen de Él. Nadie más me la puede dar, solamente Él. Es importante tener clara la posición. Bueno, hay algo importante. Muchas personas dicen que porque Pablo siempre mencionaba gracia y paz de parte de Dios y del Señor Jesucristo, que a dónde quedaba el Espíritu Santo. ¿Sabe dónde queda el Espíritu Santo? En nosotros. Por eso Pablo solamente se refería al Padre y al Señor Jesucristo, porque sabía que el Espíritu Santo está morando en el creyente. El Espíritu Santo está haciendo la obra en el creyente. Por eso solamente se menciona esta parte de Dios. Entonces es importante, hermanas, que tengamos también clara cuál es la posición de la Trinidad. La posición de la Trinidad es el Espíritu Santo muera en nosotros, el Padre está en este momento en los cielos y Jesucristo está sentado a la derecha del Padre. Esa es la posición, digamos, física en este momento de la Trinidad. Si nosotros tenemos clara la posición física de la Trinidad en este momento, vamos a lograr entender muchos pasajes bíblicos. Entonces es importante tener eso claro. El Espíritu Santo mora en nosotros. El Señor Jesucristo está sentado a la derecha del Padre, ¿cierto? En el cielo. Entonces es importante tener claro eso. Con esto, hermanas, hemos explicado un poco a qué se refiere el saludo inicial que Pablo da en la carta de los Efesios. Importante ver la posición que él les da a los Efesios. Importante saber la posición que él tiene en Cristo y la posición que él da a los Efesios y pues el saludo con lo que los judíos normalmente se expresaban, que en ese momento lo resumían en shalom. Shalom es paz de Dios. Con esta, hermana, terminamos la saludación de Pablo, teniendo en cuenta, como les dije, la posición que tenemos en Cristo. Y es indispensable para el próximo viernes continuar con la carta, donde vamos a estar viendo peticiones que tenemos en Cristo, en Cristo. Hermana, les invitamos, sus micrófonos ya pueden estar abiertos para que puedan realizar comentarios acerca de lo que acabamos de ver, si tienen alguna duda, alguna inquietud, algún aporte, cuéntenme, ¿han podido leer el material? Sí, todo se va a grabar, Mario. Todos los se van a grabar. Voy a dejar de compartir pantalla. Listo, voy a parar la grabación entonces para que digamos.